decíamos recién, en Marcos capítulo 1 y versículo 21. ¿Sí? Aquellos que lo tengan ya pueden estar diciendo amén. Sí. Y va llegando gente para el almuerzo. Amén. Gloria a Dios. Anda preparando la olla con los fideos y con el estofado, Juan. Gloria a Dios. Bien. Dice así el versículo 21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazarenos? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta aquí nomás, y vamos a orar al Señor, ¿sí? Padre Dios, gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, todavía estamos temblando de estar en tu dulce presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres tremendo. Eres nuestro amigo, consejero fiel. Señor, tú eres quien nos enseña las palabras de Dios. Sin ti, Señor, estaríamos muertos y seríamos como esos escribas que no entiendan nada. Pero Padre, hoy estamos aquí porque tú nos has guiado por medio del Espíritu Santo y nos has traído aquí unos y otros y gozarnos por las maravillas que el Señor hace y las que hará todavía en este día. Señor, confiamos en ti, esperamos en ti, porque todo lo que somos, lo que hemos sido y aún lo que ha de venir, viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y yo me sorprendía cuando leía esta palabra, porque si bien algunos de nosotros que estamos aprendiendo cómo el Señor se manifiesta y cómo su gracia y su gloria también se manifiesta en nosotros, y podría contarles que el Señor en una ocasión mandó a sus discípulos y había armado una gran comisión, que eran de 70 aproximadamente, y en esta gran comisión fueron de 2 en 2, casa por casa, a predicar el Evangelio. Y algunos de esa gran comisión, cuando volvieron, se gozaron y decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Señor, qué tremendo que es esto. Y el Señor, ¿qué hizo? Dice la palabra que Él se regocijó. Y hoy cantamos algunas alabanzas, pero nos perdimos de cantar esta, por ejemplo, remolinear. El regocijo es que el Señor salió a danzar. Y yo no me puedo imaginar, la verdad es que me enseñaron un señor quieto, tieso, duro, así como una estatua en la reunión, y otros me enseñaron un señor vestido de traje, y otros me enseñaron un señor quizás rockero, no sé. Pero según lo que dice la Biblia, mi Señor se divertía con sus discípulos. No era ni una cosa ni la otra. Él tenía una diversión pura, como la de un niño que danzaba, como la de un niño con inocencia. Yo no sé, cuando ven, yo soy papá, pero cuando mis hijos eran chiquitos me tiraba al piso y algunos de ellos se me subía arriba, se me sentaba en la cabeza y me hacía cosas así. Cosas que todos los papás o algunos papás han vivido, ¿no es cierto? Quizá algún papá haya sido tan serio como ese señor de los serios. A papá se le respeta, ¿eh? Sí, no se habla de más. En la mesa se dice usted. Así, cuando yo era chico también, mis abuelos había que decirle usted y cosas así.
Pero yo quiero decirles que esta palabra habla de otro Jesús, de un Jesús que comprendía lo que le pasaba a la gente. Tal es así que él iba a diferentes lugares, la gente le seguía, y es el principio de lo que cuenta el Evangelio de Marcos. Pero más adelante ese Jesús era un Jesús que le estaba diciendo: mire, yo les voy a dar autoridad a ustedes por sobre los demonios y las enfermedades. Capítulo 3 de Marcos. Todavía no había elegido a los 12, pero ya tenía discípulos Jesús. Vieron, usted cuando trajo un alma a Cristo y la cuidó, esa alma va a querer aprender lo que usted sabe, o al menos querer saber que no se está equivocando. Entonces le va a preguntar a usted: ¿es bueno o es malo hacer esto? Entonces usted le va a decir: no, esto está mal, hay que hacer esto, porque la palabra de Dios lo dice. Esa persona rápidamente lo tomó usted como su maestro, lo tomó usted como: guíame, enséñame, porque la verdad que tengo miedo de equivocarme nuevamente y caer en la tentación del pecado. Entonces ayúdame a no quedar atrapado en la mentira. Entonces, en ese tiempo que usted trajo un alma, que yo lo he hecho desde muy joven, y he traído muchas almas al Señor, y que lo he guiado y he estado en su casa y los he vuelto locos. A veces le atornillaba el Evangelio y los volvía locos, no quería que me falte una reunión. Pero no era pastor yo. Yo simplemente salvaba un alma. Simplemente había tomado el papel de lo que el Señor me mandó a hacer discípulos. Porque una cosa es que yo le dije: bueno, ¿aceptaste a Cristo? Bueno, vení a las reuniones. Y le marcás el paso que venga a las reuniones. Ese no lo está recibiendo nada. Lo importante es que tú le sigas, lo acompañes, lo cuides, le llames: ¿por qué no viniste? ¿Te pasó algo? Mira, yo quiero que tú y yo estemos juntos y caminemos juntos. Quizás tenga uno, quizás tenga dos, después tengas 3, después 5, después 20 y 30 personas que te están observando y tú estás observando lo que hacen, ¿no es cierto? Esa gente es tu discípulo, porque el Señor nos mandó a ser discípulos y tenemos que cuidarlas. Es muy fácil decir: venite los domingos a las 11 de la mañana que hay una reunión, el pastor te va a dar un mensaje, y si tenés un problema o le pedimos que ore por vos, ya está. Pero en realidad Dios no nos manda a los pastores solamente a ser discípulos, sino a toda la iglesia. Y no importa la edad que tengas y cuántos años tengas y si sabes mucho, sabes poco, lo importante es que estés sujeto y aprendas y puedas enseñar a otros. Seguramente algunos de ustedes dirán: ah, bueno, entonces la persona esa que yo traigo es mi discípulo. Por supuesto. A veces vos le das a esa persona a otra persona porque no te sentís capacitado, pero en verdad tú le tienes que enseñar todo lo que tú aprendes. Obviamente no cualquier cosa. Tú también tienes que sujetarte y enseñar lo que estás aprendiendo. Y en ese entonces, esas personas, el Señor Jesús también tenía discípulos que le seguían y que espiaban: Señor, ¿dónde vas a dormir? Hasta yo puedo ir contigo y puedo quedarme al lado tuyo, así me sigues hablando. En una ocasión, cuenta también en Marcos y en Lucas, había un hombre que era un endemoniado que estaba en tierras de Gadara, y el hombre era temido por todos lados porque dice que lo ataban con grilletes y cadenas y parecía el increíble Hulk, las hacía pedazos. Y la gente le tenía temor, y el Señor se le apareció a este endemoniado, pero él no miraba al endemoniado como el diablo, sino que miraba a los demonios que estaban en la persona. Y entonces, similar a esta conversación, le dijeron los demonios: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Todavía no nos llegó el tiempo. Y el Señor les dijo misma palabra: cállense la boca y salgan de este hombre. Y cuando le dijo así, escuchen bien lo que les voy a decir. Estos demonios que ven todo lo que hay, no encontraron una persona donde meterse nuevamente, y más porque estaba Jesús, su presencia ahí. Entonces le dijo: permítenos entrar en un hato de cerdos que estaban por ahí. Un hato es como una manada de cerdos. Estaban ahí esparcidos comiendo, ustedes saben lo que comen los cerdos, comida fea, sucia y eso. Y entonces dice que
se metieron los demonios, las legiones que habían en este hombre adentro del hato de cerdo. Serían muchos porque calcule que un hato de cerdo podría tener 500, 1000, más o menos entre 500 y 1000 chanchos. Y dice que agarraron y se metieron todos ahí adentro. Y los cerdos salieron corriendo y se fueron y se precipitaron al mar. Y ustedes saben que el dueño, pues yo me quedo pensando, ¿qué pasó con el dueño? Dice que lo miró, se espantó y salió corriendo también. Y se asustó. Claro, ¿cómo no te vas a asustar? Imagínate que se te vayan todos los cerdos y se maten, se suiciden. Ahora, ¿usted quiere saber de dónde vienen los suicidios? Imagínense, si bien los demonios necesitan un cuerpo para hacerle daño y matarlo y destruirlo, en este caso, el Señor le dio permiso que se metan en esos cerdos. Obviamente porque no tienen alma. Pero podía ser que una persona sienta lo mismo que ese cerdito. ¿Nunca le pasó ver así las cosas? Y se tira debajo del tren porque se le metió un demonio y el diablo dice, yo me meto en porque necesito matar. Porque el ladrón viene para hurtar, matar y para destruir. Mas yo vengo para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Y por qué le cuento todo esto que le cuento? Porque habían discípulos ahí en Marcos capítulo 1 que le seguían al Señor, que querían estar con el Señor. Eran personas que aprendían del Señor. En otra ocasión al Señor se le acercaron mujeres, de las cuales una de ellas, María Magdalena, le había sacado 7 demonios, y había otra que se llamaba Susana, y todos querían seguir al Señor. Y él decía, permítenos seguirte. Y estas mujeres ayudaban, dice la palabra de Dios, al Señor con sus bienes. Es decir, no te preocupes, Jesús, yo te voy a sostener. Así, de esa manera, María Magdalena, Susana y otras más que habían, ayudaban al Señor Jesús. Pero acá dice que el Señor Jesús estaba en Capernaum, y entrando en la sinagoga enseñaba y admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Y yo quiero hacer una diferencia entre estas dos cosas. Tener autoridad no es gritar, no es mandonear, no es imponer fuerza, ni prepotear. Tener autoridad es estar sujeto a la autoridad. Y alguien que está sujeto a la autoridad puede decir cosas que van a pasar. Es decir, Dios dice las cosas en autoridad sobre los hijos de obediencia y les da autoridad ¿para qué? Para, dices, tomar las enfermedades, atar los demonios y generar libertad para que ellos crean. Él tenía autoridad porque no era verso. Podían, en ese entonces, los escribas y los doctores de la ley y los fariseos eran personas que utilizaban la palabra para rebatir la autoridad de Dios, y el Señor los calló. El Señor mismo les dijo, cállense, ustedes no saben nada. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera se ven lindos, pero por dentro están muertos. Y según lo que usted quiere interpretar de esta traducción, de lo que quiere decir, es que la letra mata a aquel que no tiene al Espíritu. Es decir, lo mantiene bajo una ley, nada más. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios está vivificado constantemente, porque Dios le da la autoridad, por aún, no digo sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espada y espíritu. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, porque es la fe que nos constituye. Pero cualquier letra. Ustedes saben que en las doctrinas evangélicas, como la católica y otras, hay filosofías que respaldan lo que a veces predicamos o somos. Y
La Biblia dice en el Nuevo Testamento, Pablo dice que van a haber diferentes corrientes de doctrinas y de filosofías. La filosofía vendría a ser, es el canal del cual se enseñan ciertos fundamentos, del cual se conocen nuestras doctrinas. Por ejemplo, la evangélica que nosotros tenemos tiene dos corrientes, la de Calviño y la de Arminio. La de Calviño dice ciertas cosas que nosotros podemos decir, wow, qué lindo, nos hace mucho bien. Y de Arminio también, pero ambas tienen cosas muy buenas, pero son filosofías. Y cuando alguien se fundamenta solamente en la filosofía para creer en la fe que tiene, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque esas filosofías son el pensamiento y la conclusión que sacan hombres. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y es el Espíritu que te enseña, te hace un buen maestro de la palabra. Amén. Entonces dice que el Señor sorprendía y admiraba a los oyentes, porque estaban en un lugar donde ahí en la sinagoga se hablaba de la ley, se enseñaba por la ley, y los hombres querían saber más y más, pero de golpe Dios dijo, voy a darles algo. El Señor Jesús miraba así y te va a desafiar a vos que mires de igual manera. Vos no sos un hombre natural, tenés al Espíritu Santo. Y cuando vos tenés al Espíritu Santo, vas a mirar con otros ojos las cosas. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, no va a entender lo que estamos hablando. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer que tú mires de una manera más profunda las cosas, porque nos hace como profetas. ¿Se acuerdan cuando dijimos acerca de la unción que tuvo Saúl? Bueno, ese tipo de unción la tenemos nosotros también, la unción de un rey. Dios no solamente te da la capacidad para que puedas hacer cosas, sino que te da mucho más que esa capacidad. Te hace ver más allá, te hace oír más allá y te hace caminar más allá. A veces nuestra audición es un poco diferente a la que necesitamos, ¿no? Yo quisiera, Señor, quiero oírte más todos los días. Le digo, Señor, mostrate más, háblame más, quiero oírte más, quiero sentirte más, quiero que tú me digas cosas. Si pudiéramos oír en forma natural, pero no todo se escucha naturalmente. Dios dice, lee la palabra, ora, espera. Y leemos la palabra y el Espíritu Santo nos habla, o quizás te da un sueño, o te da una visión, o te da un consejo por medio de otro hermano, o con alguien que está en comunión contigo. De cualquier manera, el Espíritu Santo nos va a hablar, ¿no es cierto? Ahora bien, como somos seres naturales, pero vendríamos restaurados en espirituales, el Espíritu nos da la capacidad de ver más allá. Y cuando tú estás en un lugar y ves más allá, no estás mirando la forma de las personas, ni cómo se visten, ni cómo hablan, sino el espíritu que esa persona manifiesta. Y dice que en esta sinagoga el Señor Jesús estaba, y un hombre con un espíritu inmundo, obviamente los demonios son espíritu inmundo, dice, se manifestó. Imagino, ¿ustedes vieron cómo se manifiestan los demonios? ¿Algunos de ustedes vieron ayer o no? ¿Alguien no había visto antes endemoniado? Levante la mano. Vos no habías visto. ¿Quién más? Vos. ¿Quién otro no? Vos. Vos. Y van a haber muchos más. Y si realmente reprendemos, se va a llenar. Se van a asustar. Van a seguir corriendo. Pero va a ser bueno. No se corran. Aprendan. Aprendan. Porque no fue el pastor a orar por la persona que estaba endemoniada. Fueron otros hermanos. ¿Por qué fueron otros hermanos? Porque ellos también están con autoridad. Y tienen la autoridad de Dios y tienen al Espíritu Santo para hacer esto. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, no puedes ayudar a liberación en ningún lado. No puedes ver. No puedes discernir. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, lo que va a hacer el Señor es capacitarte. Porque tú no eres igual que los demás. Tú eres su hijo.
Tampoco Dios va a dejar que, si tú no estás preparado para ayudar a esa gente, ponerte ese problema delante tuyo. Sino que Dios va a esperar el tiempo de que haya alguien que pueda ayudar a una persona que tiene un problema espiritual. Pero te voy a decir que este endemoniado se equivocó, o mejor dicho, quizás fue porque quería ser libre, y entró ahí, se encontró con Jesús y se manifestó muy endemoniado. Tal es así que se movía, se retorcía, y algunos tiran trompadas, algunos son medios karatecas y algunos se le crujen los dientes, empieza a transformarse su cara como de ira. Yo he conocido que en una ocasión un pastor amigo, orando por uno que se manifestó, y él estaba de corbata, y le agarró la corbata y lo empezó a ahorcar. Y el tipo estaba bordó, pobrecito. Los demonios saben dónde atacar, tienen estrategia. A veces tienen manifestaciones de diferente característica de espíritus que hayan tenido esa persona. Yo he visto a un hombre que, se manifestaba con características gay. Y el tipo había tenido relaciones con hombres, y entonces tenía esas características. Pero en este caso no es el caso, dice que eran inmundos. Los espíritus son inmundos. Y yo quiero hablarles un poquito de esto para que ustedes entiendan. ¿Qué refiere a ser inmundo? Es algo sucio, es algo malo, malvado. Es algo que te hace cometer cosas perversas, mirar cosas perversas, oír cosas perversas y participar de la perversión. Eso es un espíritu inmundo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7:1, 6:15 creo que es, dice: apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Un sacrificio de la umbanda, macumba o lo que fuera, son sacrificios inmundos. No lo toques, dice la palabra. Y dice más la palabra de Dios: no participes de lo inmundo. Es decir, cuando personas que miran películas de terror porque les gustan esas acciones terroríficas, están participando de lo inmundo, lo están tocando de alguna manera. Y otros que quizás van, dice, por curiosos, ¿sí? Me dijeron: yo voy a la iglesia, pero tú ven a mi culto, y yo después voy a ir a tu iglesia. Y usted se siente como atado porque acompañó, y resulta que va a un culto, manda. Es un culto a lo inmundo. Satanás es lo inmundo. Y Dios llama inmundo aquellos donde el enemigo, Satanás, se posa. Los chistes inmundos son guiados por un demonio inmundo. Entonces sepa limpiar su corazón, su mente, sus pensamientos. A veces hay personas que viven mirando perversiones, pornografía, o hacen otras cosas que son lo que el inmundo hace que sus mentes queden atadas. Conversaciones con los espíritus inmundos que lo hacen a través de personas que participan en esas acciones. Y la palabra de Dios aquí dice que había un espíritu inmundo en esta persona. Y le dijo: ¿qué tienes conmigo? Yo sé quién eres. Claro. Los demonios saben quién es el Espíritu de Dios, quién es el Señor, y le voy a decir algo para su conocimiento: y quiénes son los hijos de Dios. Seguramente si tú eres simpático con los espíritus, el demonio también lo sabe. Si tú participas de las obras infructuosas de maldad, el diablo lo sabe. Sabes en qué estás involucrado, en qué cosas haces. Yo entiendo que por ahí hayas tenido una tentación, hayas caído, pero arrepiéntete, apártate y límpiate. Porque el Señor dice que de esa manera Él te va a volver a recibir como hijo. Pero de lo contrario, esos espíritus inmundos van a seguir operando en tu vida, conocen tu debilidad y van a seguir actuando.
Y dice la palabra del Señor que este espíritu inmundo le denunció quién era él. Y el Señor le dijo, cállate y sal de este hombre. No estaba hablando con el hombre, sino con el demonio que tenía el hombre. Muchas veces yo he hecho liberación y habían personas que no eran ellos. Después cuando volvieron en sí ni sabían lo que les había pasado. Pero ustedes tendrían que ver la transformación de su rostro y cómo ellos hablan. Hablan con desafío, hablan con mentiras, utilizando una parte, pero mienten y acusan. Es más, si alguien de ustedes oculta algo que no le ha pedido perdón a Dios, puede hacerle sentir vergüenza y mucho peor. Si ¿quién eres tú para sacarme a mí si los demonios que están en este hombre también están en ustedes? Es decir, cuidado, porque Satanás, no hace falta que usted no haga liberación. Satanás sabe, conoce lo que hacen los hombres, porque él es el que te ofrece caer en esas tentaciones. Pero lo maravilloso es lo que el Señor hace. Porque dice la palabra de Dios que el Señor le dijo al diablo a estos demonios, dice, cállense y salgan de este hombre. Y el hombre empezó, se las tomaron. Inmediatamente las personas que estaban ahí cuestionaron, ¿quién es este que tiene tal autoridad para echar fuera estos demonios? Y el Señor les habló para que ellos puedan entender. Todos se asombraron de tal manera, dice el versículo 27, que discutían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Cuando yo era jovencito, iba a una iglesia donde no se hablaba de demonios. Me acuerdo que hubo una mujer joven que no entendíamos qué le pasaba, pero yo hoy entiendo, estaba manifestada. Y los hermanos estaban desesperados. Imaginen, nunca habían sacado un demonio a una persona. Y se le llevaron, la iglesia era mucho más grande que esta, pero atrás había otro saloncito chiquito. Se la llevaron ahí, tuvieron más de una hora y tuvieron que llamar a la ambulancia, que la ceden y se la lleven. Y por favor no la traigan más. No sabemos qué hacer con este. Y a mí me quedó porque esa mujer un día había venido a mi casa, que era una mujer joven, y nosotros la dábamos como que era epiléptica o algo así, pero no era epilepsia. Empezaba, y nosotros decíamos, ¿esto qué es? Claro, nosotros tampoco entendíamos, éramos neófitos, no sabíamos que esa persona estaba con demonios. Y también cuando apareció un evangelista muy famoso argentino, nosotros dijimos, ¿qué es esto? Es una doctrina de demonios. Enseguida salimos a juzgar. Hasta que un día, ese hombre oró por mí y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y ese hombre me demostró que había muchos cristianos endemoniados. Cristianos obviamente religiosos, no que tienen a Dios. Porque una persona que tiene al Espíritu Santo, Dios le da esa capacidad. Es como que le cambió la mente, que le abrió los ojos, que le abrió sus oídos. Pero hay otros que dicen, bueno, yo voy todos los domingos, yo cumplo. Le doy ofrendas, diezmo, todo lo que quiera a Dios, con tal de que no me involucren con Dios más que esto. Dios te está pidiendo tu corazón, no todo lo externo. Es más, lo externo lo vas a dar con alegría, como decíamos cuando ofrendamos. No se lo des como que, ay, le tengo que dar el diezmo al Señor. No, dáselo con gozo, porque se lo das como para darle gracias al Señor. Dale tu ofrenda al Señor. No hay culto a Dios sin ofrenda, dice la palabra. Pero ese no sería el problema, aun siendo que seas una persona que está sirviendo
El Señor me tiene que considerar. Yo toco ahí el teclado, o la batería, o otro instrumento. ¿Qué hay de mí si yo estoy sirviendo al Señor? Pero quizás tu corazón está lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice el profeta Isaías, y también lo dice en la palabra del Nuevo Testamento en Hebreos, dice: diré que esa palabra, que esa adoración, aborrezco yo. Porque les hablo y no entienden. Entonces yo quiero terminar con esto. ¿Qué clase de doctrina es esta? ¿Usted qué cree que vino a hacer el Señor? El Señor ordena nuestras vidas, está perfecto. El Señor nos enseña a caminar, está muy perfecto. Pero nadie puede ordenar su vida, escuche bien lo que le digo, si no limpia su corazón. Nadie puede caminar en pos de Jesús si no conoce el Espíritu Santo. Nadie puede decir Señor al Señor Jesús si adentro tiene otro Señor. Entonces el Señor demostró que lo primero es lo primero. Para que una persona tenga a Cristo, tiene que vaciarse de lo otro. Ayer, cuando pudiera ser que estuvieran orando por una persona u otra, lo que tiene que entenderse es que la persona no es la culpable. La persona fue usada por el enemigo. Esa persona entró por una mentira o por un pecado, o vaya a saber qué cosa, pero necesita confesar. Y lo que nosotros tenemos que esperar es que esa persona tenga la capacidad de querer confesar y arrepentirse. Quizás no lo pueda hacer con 5 personas alrededor. Necesita hablar con una persona sola. Sí, mira, la verdad yo te voy a contar, no quiero que me escuchen los demás, me da mucha vergüenza que decir todo lo que hice adelante de todos. Entonces, en una intimidad, en un cuidado, en un amor, nosotros tenemos que tratar a esa persona porque lo necesita. Cuando ella es libre, esa persona, hombre o mujer, esa persona es transformada. Y ya no lo mire, no, porque de este le saqué 7 demonios. Cuidado, usted no saca a nadie, es el Señor. Amén. El Señor hace libre a las personas. Es más, el Señor dice, cuando habla de María Magdalena, de quien el Señor sacó 7 demonios. No fue ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos, aunque ellos pudieron trabajar en esto mismo. Y quiero aclararles que el Señor les ama. Ama a esas personas. Ama a ese endemoniado. Lo quiere libre. Y esa libertad que tienen después se llena con su presencia. Amén. Wow. Yo cuando leo lo que el Señor hace, digo, Señor, ¿qué más? El Señor dijo que ustedes van a hacer lo mismo que Él hizo, y aún mayores cosas. Entonces cada vez que usted lea la Biblia, diga, Señor, ¿qué hiciste? Empiezas a leer. El Señor caminaba, y en el paneo por donde Él se metía, Él precisamente cuando entró a Jerusalén, que fue la entrada triunfal antes de su propia muerte, entró para ya marcar el tiempo del fin de su tiempo aquí en la tierra. Pero antes, el Señor andaba de aldea en aldea y de barca en barcas. Él subía una barca, iba a tal lugar y bajaba ahí, y de ahí se tomaba otra y iba a tal otro. Y Él vivió haciendo una aventura de lo que el Padre le proponía hacer. Y yo quisiera que en este día, hoy, que ustedes van a salir, van a predicar, van a hacer evangelismo, algunos van a estar involucrados en intercesión y otros van a estar involucrados en liberación y otros van a estar involucrados en tantas otras cosas que ustedes ya saben, sea para ustedes la misma aventura que el Señor hizo cuando iba de una aldea a otra aldea. Hoy vamos a estar nuevamente allí en ese lugar evangelizando. Pero quiero decirles, toma esto como una aventura, si es que en verdad tienes al Espíritu de Dios
y tienes al Señor. Porque el Señor te va a dar la autoridad de hacerlo. Y qué bueno es ver a otros que cambian sus rostros, sus vidas. Y ellos dicen, ayúdame. Entonces, a esas personas que te piden después ayuda, no las sueltes. Hay una cantidad de tarjetas de decisiones que me mostraba ayer Rachel. Y esas almas son personas que tomaron una decisión ayer. Pero Satanás va a querer que esas decisiones se mueran. Y ustedes tienen que revitalizarlas, revivirlas en el Espíritu, bendiciéndolas, siguiéndolas, orando por ellas, visitándolas. Y revisando aún más que quizás tenga otros problemas, pero el Espíritu Santo los va a capacitar para que puedan ayudarlos a salir de esas situaciones. Amén. Así que yo les quiero desafiar a ustedes, los que estuvieron en la Ferrera ayer, los que van a seguir estando hoy, pero les voy a decir también los que estamos aquí, los que vamos a Virrey del Pino, que vamos a hacer el 12 y 13 de noviembre allí también un encuentro evangelístico, y yo quisiera que estemos todos como estuvimos ayer y sin más también, porque necesitan, no solamente la iglesia, necesita ese barrio ser evangelizado. Hay mucha perversión espiritual y el Señor nos dio autoridad por sobre los pervertidos demonios inmundos y sobre las enfermedades para que les llegue la voz del Evangelio de Jesucristo que trae libertad y transformación. Así que preparémonos. Amén. Y en este día yo te voy a invitar a que detrás de esta oración, si todavía no experimentaste lo que el Espíritu Santo puede hacer, hoy vas a estar bajo autoridad y vas a ver que aquellos que trabajaron con niños, usted sabe que los demonios también se esconden en los niños. A veces dice ese papá, mi hijo es un demonio, de verdad que lo es. ¿No es cierto? Pero a veces lo decimos por travieso. No confunda demonio con travesura. Pero hay algunos niños que están endemoniados. Y yo quiero decirles, oren por los niños, maestros. Yo sé que ustedes hacen lindas manualidades y les enseñaron cosas lindas, pero no terminen ese tiempo sin orar por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser libres. Un niño ayer vino a decirme en el oído, mi papá me dijo, ve para que te oren. Y se quedó ahí en el estrado esperando, terminando la reunión, y fue el primero en pasar para que le oren. Eso es que él fue a buscar un milagro. No fue ni a pintarse, ni a dibujar, ni a jugar siquiera. Él estaba esperando su milagro. Y ustedes tienen que estar atentos a esos detalles, porque el Espíritu de Dios les da autoridad a ustedes para orar por esos niños. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Entonces, cierra tus ojos y decir, Señor, yo quiero esta autoridad. Quiero que tu poder se manifieste en mí. Yo no quiero pasar por desapercibido. Quiero que tú me estés mirando y quiero yo también mirarte a ti. Úsame. ¿Cuántos quieren ser usados? Levanten sus manos. Padre Dios, mira estas manos, Señor, bendícelas sobre los que hoy levantan la mano por fe, también levantan sus manos de justicia para ser usados. Señor, usa a los grandes, a los jóvenes, aún a los niños, Señor, que creen. Usa estas manos, porque esta señal seguirán a todos los que creen, dice la palabra de Dios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y aunque les dieran cosas mortíferas, no les harán daño. Levanta tus manos en fe y dice, Señor, úsame. Dios te va a usar en este día. Aunque no sepas hablar, aunque no sepas hacer cosas, Dios te va a usar, porque va a usar tus manos. Necesita esas manos para ser ungidas, para abrazar a alguien que necesita, para tocar a alguien que necesita oración, para abrazar a un niño, para acariciar, para ayudar. Esas manos ungidas ungirán a los que no tienen y serán libres
porque el Señor está con ustedes. Padre Dios, derrama tu poder y tu autoridad sobre esas manos, sobre esos labios, sobre esos ojos, sobre esos oídos. Señor, ungilos para que ellos puedan salir de dos en dos, como dice tu palabra, en una gran comisión para salvar almas. Golpearán las puertas y, Señor, aquellos que no le reciban se limpiarán del polvo, pero aquellos otros serán bendecidos. Por eso, Padre, yo te pido que tú uses esas manos, que uses esos corazones, que uses esas mentes. Señor, bendecilos. Señor, que sean prosperados, que sean multiplicadas tus bendiciones sobre ellos, sobre sus hijos, sobre sus familias, también sobre aquellos que entrarán en ese lugar, Señor, que la tierra ahí tiemble y haya convicción de pecado, juicio y de justicia. Y, Señor, que los que entran en ese perímetro sientan el deseo y, Señor, sean quebrantados el deseo de recibir a Jesucristo, como ayer sucedió, Padre. Aún terminada la reunión, Señor, en ese lugar, Señor, vinieron personas siguiendo a preguntar, ¿cuándo están? ¿Cuándo vienen? Quiero estar, quiero recibir, quiero que tú hagas algo. Señor, hay hambre allí, a pesar de que hayan brujos, Dios está por encima de ellos, Señor. Los derribamos, los altares del diablo, en el nombre de Jesús. Y creemos, Padre, que tu poder allí es más fuerte que cualquier brujería, que cualquier principado y cualquier potestad, porque todo se sujeta a ti, Padre. Lo creemos, lo proclamamos y lo decretamos en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor.